Tal como habíamos adelantado entonces, ahora vamos a conversar con don Gonzalo Cañete desde Londres, él es analista de mercados en esa ciudad, acerca del Brexit. Señor Cañete, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenos días allí. Buenos días acá, buenas tardes allá. Bueno, cuéntenos, ¿en qué va el tema del Brexit? Que esto, lo que yo estaba leyendo en la prensa internacional y lo que opinan los analistas, que Theresa May ha dado pasos para adelante, pasos para atrás, nadie sabe muy bien para dónde va la cosa. ¿Cómo lo ves tú? Claro, bueno, yo no lo veo como lo ve la mayor parte de la prensa internacional, o sea que vamos a dar una visión un poco más particular. Yo lo que creo es que los intereses de la Unión Europea son intereses muy profundos, están muy enraizados en la economía global. La Unión Europea trata de construir un bloque económico muy fuerte para los próximos 20, 30 años que haga frente al bloque asiático que crece con mucha fuerza, que cada vez tiene más peso en el mercado global y en el escenario financiero internacional. Y por eso mismo Estados Unidos es la primera potencia, China es la segunda potencia y la Unión Europea tiene que construir algo que le convierta en un bloque fuerte para el futuro venidero. Lo que ocurre aquí es que ese mismo interés tan profundo que ha sido capaz de anexar naciones enteras, antiguas naciones, Francia, Alemania, juntas, pese a que se han enfrentado en dos guerras mundiales y demás, ese interés está siempre presente y cuando Reino Unido, que es la tercera economía con mayor PIB, bueno, la segunda detrás de Alemania, quiere dejar la Unión Europea, sin duda alguna van a surgir todo tipo de obstáculos políticos que les impedirán conseguirlo. Con esos obstáculos, desafortunadamente, tiene que lidiar la actual primera ministra de Reino Unido. Lo que vemos es que, por supuesto, va a haber valientes dentro del lado conservador que la critiquen, y digo valientes entre comillas, estoy siendo sarcástico, valientes que la critiquen por no hacer lo suficiente en un Brexit que realmente signifique independencia comercial, financiera y fiscal de la Unión Europea, y va a haber valientes, entre comillas, por parte del sector laborista que la critiquen por hacer demasiado por una independencia de Reino Unido con la Unión Europea. Es decir, la primera ministra británica se encuentra entre la espada y la pared, porque aquellos que son partidarios del Brexit no la van a aprobar porque van a pensar que no hace lo suficiente, y los que son partidarios de quedarse en la Unión Europea la van a criticar por estar haciendo lo que hace. Y eso es muy complicado. No hay que olvidar que fue una propuesta que hizo el primer ministro David Cameron, el ex primer ministro David Cameron, propuso que si ganaba las elecciones haría un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Ganó las elecciones, hizo el referéndum, salió un referéndum positivo a dejar la Unión Europea y él se retira. ¿Por qué? Era una propuesta suya. Él proponía hacer un referéndum sobre permanecer en la Unión Europea. Y cuando ese referéndum sale y que los británicos quieren irse, él se retira. Gonzalo, se te quería preguntar, ¿qué posibilidades ves tú de que se haga un nuevo referéndum? Pues es algo que ya mencionamos en su momento, aquí mismo, además con usted lo comentamos y Gonzalo también, porque lo que decíamos es que ya entonces, en 2016, cuando salió este referéndum a favor de dejar la Unión Europea, vimos que muchos abogaban porque si la opinión general era quedarse o no respecto a ciudades top, con una población muy concentrada como Londres, habría que repetirlo. Y sabemos que esa ha sido la apuesta que se ha hecho siempre. Se busca una justificación. Incluso cuando se propusieron elecciones anticipadas en Reino Unido, comenté con ustedes también en radio que algo curioso es que ¿para qué se arriesgaba el Partido Conservador a hacer nuevas elecciones si ya tenía mayoría en el Parlamento y podía perderla? Porque obviamente se estaba haciendo una durísima campaña mediática en contra del Brexit, de los cargos electos. Obama apoyó, ante el referéndum, apoyó que se votase permanecer en la Unión Europea. Donald Trump, un personaje extremadamente criticado por los mass media, dijo que obviamente el Brexit, recuerdo que una de las palabras que tuvo tras la reunión con Theresa May fue que si Reino Unido hacía un soft Brexit y al final el Brexit no era tal cosa porque eran acuerdos comerciales que se mantenían bajo la mesa, etcétera, Donald Trump decidiría negociar con la Unión Europea y no con Reino Unido, porque era la Unión Europea la que mandaba. Es decir, la postura de Donald Trump con respecto a esto está clara. El apoyo mediático es obviamente a la posición de mantenerse en la Unión Europea y por eso lo tienen complicado. Pero si quieren, incluso por dar datos económicos y de mercado, podemos entrar un poco en detalle de por qué esto no vaya a ningún sitio, en el sentido de que, por poner un ejemplo, un Brexit duro, Alemania castigando a Reino Unido y no concediéndole prácticamente ni pasándole una factura que se le pasa a Reino Unido de más de 40 millones de libras por dejar la Unión Europea,
es también difícil de creer. ¿Por qué? Porque la postura que vemos ahora en los medios es que es Europa la que exige y la que se puede poner dura con Reino Unido. Pero no hay que olvidar que Reino Unido es una economía netamente importadora. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, Reino Unido durante 2017 a Alemania le generó 70.000 millones de dólares en comercio en 2017. ¿Está Alemania en condiciones de rechazar esa cifra de negocio haciendo un Brexit duro? Porque obviamente esa cifra de negocio pesa en torno al 11% del PIB de Alemania. Entonces, dudo mucho que un Brexit duro le interese también a la Unión Europea, a ninguna de las dos partes. Pero, por ir más lejos, las exportaciones británicas se han incrementado desde que se votó por el Brexit un 20%. La libra se ha devaluado una auténtica barbaridad, solucionando muchos problemas de liquidez que tenían diferentes fondos de inversión en Reino Unido, principalmente fondos inmobiliarios. El FTSE 100, el selectivo, el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Londres, ha subido desde entonces. Luego, no sé hasta qué punto el Brexit ha sido malo, porque ha solucionado problemas financieros de la City y porque ha generado un boom en la propia bolsa, además de aumentar las exportaciones británicas. Y Gonzalo, ¿sí? No, dale, termina la idea del Brexit para que podamos hablar un poquito de los mercados de Europa. Vale. Bueno, pues esto, en suma, hay tanto negocio entre el Reino Unido y la Unión Europea que difícilmente podemos ver que ninguna de las dos partes pueda tomarse la libertad de ponerse autoritaria. Lo que pasa es que en el lado de Europa lo negocian funcionarios, que no son cargos electos, no son cargos políticos, mientras que del lado del Reino Unido lo están negociando políticos. Luego, obviamente, los políticos van a tener más miedo de lo que digan porque pueden perder peso en las elecciones y los funcionarios de la Unión Europea no tienen miedo a las elecciones porque nadie les vota. Ajá. Gonzalo, y saliendo del Reino Unido, pero yendo al continente, ¿cómo estás viendo hoy día los mercados europeos? Porque nosotros acá hemos comentado muchas veces de que cuando las cosas aparecen que van a andar bien, la verdad que siempre algo surge que no permite que despegue Europa ni en el crecimiento, ni en las utilidades de las compañías. Lleva la bolsa europea en general rezagada respecto a Estados Unidos, no sé, los últimos 10 años, yo no recuerdo un año de overperformance de Europa versus Estados Unidos, y en el acumulado, no sé, puede haber rentado el triple. ¿Tú le ves buenas perspectivas hoy día a la bolsa europea? No se las veo, y no se las veo por diferentes problemas que tiene estructurales la Unión Europea ahora mismo, pero además se podría decir que cuando era el momento, que fue en 2015, el año 2015-2016 era un momento de ascenso de la bolsa europea, porque era el momento en el que el Banco Central Europeo imprimía la droga que podía hacer que la bolsa subiese. En aquel momento vimos que, pese a que Estados Unidos cortaba su estímulo monetario y la Unión Europea iniciaba uno que inflaría las bolsas no subían porque sencillamente la relación de euro-dólar no se volvía tan bajista como se esperaba. Y eso venía principalmente por un debilitamiento que ha tenido el dólar durante los dos últimos años, que ha sorprendido a muchos. De ahí la crisis actual de los países emergentes con el problema del dólar reforzándose ahora mismo. Luego, ahí estaba uno de los ejes principales. Actualmente la Unión Europea, ¿qué tiene problemas, por ejemplo, los bonos de la Unión Europea, la deuda pública a 10 años de países como Italia o España, cotiza prácticamente igual que la deuda pública de Alemania. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que Alemania tiene una tasa de paro por debajo del 4% y Italia y España por encima del 10%. No tiene ningún sentido. Vivimos una época, los últimos años, que como usted ha dicho, no se corresponde tampoco con las expectativas que podía tener la Unión Europea o el mercado europeo en general. La renta fija se ha mantenido anclada, artificialmente anclada. No refleja realmente los riesgos crediticios que tiene España ni Italia. La cotización del bono a 10 años de España o de Italia no lo refleja. ¿Cuánto es la diferencia entre España, cuánto es la diferencia entre Italia y Alemania, perdón, a 10 años? El bono de 10 años, prácticamente, no le digo a 10 años, le digo incluso a 2 años, a 6 meses, las cotizaciones que están dando son de tasa yield negativa. Es decir, cobran porque se les preste dinero, pero consideremos por un segundo la tasa de paro que tiene Italia o España, o consideremos, si me apura incluso, cuál es la situación financiera de riesgo crediticio de los bancos italianos ahora mismo. ¿Cómo es posible que la deuda italiana se cotice igual que la deuda alemana? Me refiero en términos de tasa de interés negativa, que esto ya es lo absurdo. Cotizan bonos a corto plazo con tasa de interés negativa en Italia. Ahora, en los últimos meses se ha rectificado la situación y la curva de tipos italiana se ha empezado a inclinar negativamente, pero es que durante 2 años ese problema ha estado latente y no reflejaba la realidad. Y España sigue teniendo ese problema ahí porque no está reflejando la realidad que está reflejando ahora Italia. Nos estamos dando cuenta que hay problemas que llevan años ya acumulados y es una oferta ilimitada por parte de manos como el Banco Central Europeo que compran la deuda de los estados, pero que aquellos problemas que vimos en 2012 de la prima de riesgo italiana y española no desaparecieron. Lo que hicieron fue
recibir una oferta masiva de compra por parte del Banco Central que enfrió la cotización de los bonos, pero la estructura económica de ambos países no se ha recuperado en relación a la mejora que muestran sus bonos. O sea que vivimos una especie de sueño inducido en Europa que permite que el riesgo esté artificialmente calmado, pero sabemos que las bolsas no están bien. El IBEX 35 en España está perdiendo los 9.500 hoy y tiene un tren bajista desde principios de año. El DAX alemán tiene cada vez mayor dificultad para subir y está por debajo de 12.300 y muy probablemente veremos, a los que nos escuchen, que la bolsa alemana irá bajando los próximos días, casi seguro. Y voy más allá. El reporte que hago en YouTube semanal, en el canal de Brújula de Mercados, comenté esta misma semana que lo que hemos visto es que Merkel pierde fuerza política en Alemania cuando le costó 6 meses generar una coalición de gobierno, con un partido que cada vez vira más hacia la derecha, que cada vez la contradice públicamente. El ministro de Interior tuvo una contradicción con ella públicamente, mantuvo en los medios una postura diferente a la de Merkel, pierde fuerza política Merkel. Merkel es el pegamento de la Unión Europea, asciende la derecha dura de Alemania y eso complica las cosas porque ahora mismo Italia tiene problemas crediticios precisamente por la coalición de gobierno italiana. Eso le iba a decir, el tema de Italia se ha hablado, ya para ir cerrando, de que más temprano que tarde va a haber un default. ¿Usted comparte esa visión, sí o no? No, es que yo no me atrevo a decir que va a haber un default, porque obviamente lo que estamos viendo es que vivimos en un mundo, en lo que se refiere a la deuda de los estados, de mentira. De mentira. Es decir, hoy en día la deuda de los estados no cotiza según los mercados, cotiza según lo que los bancos centrales están inyectando. Hay una oferta ilimitada para una demanda que no existe. Entonces, si ellos salen a emitir deuda y la compran el Banco Central, estupendo. Italia se puede enfrentar a un default si se porta mal. Así de fácil. Okay. Si Italia se porta mal y no obedece lo que le diga la Unión Europea y la Comisión Europea, la van a castigar en los mercados. Okay. Y ya han empezado a castigarla, porque la prima de riesgo italiana sube porque el Banco Central se retira de esa compra. Gonzalo, se nos acabó el tiempo. Muy interesante conversación. Suerte en Londres y esperamos estar conversando nuevamente contigo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. 9 de la mañana con 53.